Buenas noches, ¿me escuchan? Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Primeramente, disculpas por la demora, he tenido unos inconvenientes en poder llegar a tiempo. Y bueno, vamos a tratar de avanzar lo que tenemos previsto para la clase del día de hoy. Entonces vamos a comenzar primero indicando, a ver, voy a compartir. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Bueno, vamos a ver el planeamiento y la programación de obras viales. Lo vamos a ver primero de una manera general. El proyecto, como habíamos visto en alguna de las diapositivas anteriores, el proyecto se define como una combinación de actividades interrelacionadas que deben ejecutarse en un cierto orden antes que el trabajo completo pueda terminarse. Eh, Dentro de lo que es el módulo de administración vial, vamos a ver diferentes actividades como la programación, planificación, ¿no? Entonces es importante tener definido el concepto del proyecto que está formado por varias actividades, ¿no? Una actividad en un proyecto se ve como un trabajo que requiere tiempo y recursos para su terminación. En general, un proyecto es esfuerzo de un solo periodo. Además, en los proyectos realizados para las administraciones, hay que presentar la programación de la obra mediante un diagrama de Gantt. De acuerdo con el autor Pedro Barber-Lloret, el 2006, se indica que el buen transcurso de una obra depende en buena medida de la organización, programación y control que se haga de la misma. Y también se indica de que los gráficos de Gantt hasta el estudio de las redes dispersas, tanto en el sistema CPM como en el PERT, ¿no? Que están en su significado en inglés, ¿no? Vamos a ver. También indicamos de que las generalidades crecientes de los proyectos actuales han demandado técnicas de planeación más sistemáticas y más efectivas, con el objeto de optimizar la eficiencia en la ejecución del proyecto, ¿no? Y en los proyectos, en el desarrollo de los proyectos, se van desarrollando, ¿no? Una variedad de problemas, deficiencias, ¿no? de toda índole, que pueden ser condiciones socioeconómicas, políticas de cada región, de cada país que se pueda dar. Dentro de la planeación, programación y control, una característica destacada de la gerencia del proyecto al planificar es que debe tener una gran capacidad analítica, sin perder la visión del conjunto en ningún momento. La programación utiliza herramientas como redes, ¿no? Como el PERT y el CPM,
también el diagrama de barras, el diagrama Gantt, o también las curvas en S o informes. Los métodos del PERT y el CPM están básicamente orientados en el tiempo, en el sentido que ambos llevan a la determinación de un programa de tiempo. Tenemos lo que es la programación, que se inicia dividiendo el proyecto en actividades, y estas se deben realizar las estimaciones de tiempo para cada una de las actividades, y luego se construye el diagrama de red o de flechas, donde cada uno de sus arcos o flechas representa una actividad. Y el control, que incluye el uso del diagrama de flechas y la gráfica de tiempo para hacer los reportes periódicos del progreso. La red puede, por consiguiente, actualizarse y analizarse si es necesario, y determinar un nuevo programa para la porción restante del proyecto, ¿no? Esto es lo que veíamos también dentro de las actividades de las especificaciones administrativas. Cuando hay un retraso en el proyecto, este cronograma se puede reprogramar para poder cumplir en el tiempo establecido, ¿no? Dentro del análisis del proyecto, el primer paso consiste en descomponer el proyecto en operaciones individuales necesarias para su terminación. Y esto va a depender de cada proyecto, ¿no? De la naturaleza del trabajo que se tenga que desarrollar, y la clase de mano de obra con la que se cuente, así como la secuencia global general del trabajo. Para esto tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos la actividad normal, que es aquella que opera sobre un tiempo determinado usando recursos en particular, y es posible definir su relación con otras actividades claramente. También están o existen las actividades de resumen, que es una actividad que une dos eventos específicos, que puede ser el dividir dos o más actividades normales. La duración al inicio no es específica y es solamente determinada por la diferencia entre los tiempos de los eventos en cuestión. Existen otras actividades denominadas de proceso, que es similar a una actividad normal, pero no es posible el definir su relación completamente con otras actividades usando solo los tiempos de inicio y fin. Y también existen actividades de proceso químico que son similares a las actividades normales, excepto que es posible el detenerlas una vez que ya han comenzado. La programación del diseño. Podemos indicar que sin una programación adecuada, una empresa que va a realizar el trabajo encontrará que su operación es ineficiente, como si no hubiera procedimientos estándar. Esto, para realizar el diseño, es esencial que la compañía o la empresa programe las necesidades de mano de obra. Y una administración adecuada será capaz de poder programar el trabajo de manera que no acepte más del que pueda realizar, ¿no? Para la planificación de la carga de trabajo total, es esencial la programación del proyecto individual. Y el método más simple es el de diagrama de barras.
La programación del proyecto. La programación de un proyecto es moldeada por los planes estratégicos de la organización o de la empresa, ¿no? Que a su vez son influenciadas por las demandas del mercado y las restricciones que pueda haber de los recursos. El, el proceso de programación asociado con los estudios de planeación y la factibilidad va a proporcionar las prioridades que se puedan dar, ¿no? Y el tiempo de iniciación de diversos proyectos para alcanzar los objetivos finales de las organizaciones. También tenemos la programación de avance de un trabajo. Este programa debe mostrar todos los renglones que afecten el avance del trabajo y considera la duración de la temporada de construcción en el lugar en particular. El programa debe tomar la fecha más ventajosa para los trabajos de las primeras etapas, como lo son las fechas de entrega para partidas de importancia crítica de materiales permanentes proporcionados por el contratista y otros factores esenciales. También se puede realizar una programación para el ahorro de dinero, la reducción del tiempo en terminar el trabajo, de igual manera reducir los cargos de interés sobre el efectivo invertido durante la construcción vial, ¿no? Sabemos que a mayor tiempo nos va a llevar más recursos y más inversión, ¿no? Entre más corto sea el tiempo para terminar el trabajo, menores serán los gastos de supervisión, administración y generales. Entonces es muy importante optimizar bien el tiempo, ¿no? En un trabajo, en el desarrollo de una obra. Se puede realizar la programación mediante una gráfica, como las barras rectangulares, el diagrama de Gantt, que los diferentes programas de trabajo muestran las fechas de inicio y terminación de los diversos elementos de un proyecto. Los programas pueden prepararse de forma tabular o también gráfica, aunque la forma gráfica se emplea más debido a que se permite una mejor visualización, ¿no? También puede ser a través de gráficas de barras ligadas. En este tipo de gráficas de barras ligadas, las flechas son usadas para proveer las ligas, mostrando algunas, usualmente la más importante, también las interdependencias de las que pueda haber, ¿no? Entre las actividades. Las flechas muestran algunas veces la lógica de la construcción, pero son usadas comúnmente para la conexión de recursos, sobre todo, ¿no? Para mostrar el progreso propuesto de los recursos clave a lo largo del proyecto. También hay unas gráficas de barras triangulares. En este tipo de gráficas se introduce el concepto de ritmo de avance. Aquí en estas barras triangulares, las distancias horizontales representan el tiempo permisible para realizar el trabajo y las verticales representan el porcentaje del cumplimiento. Así que las pendientes de estas líneas indican el avance. Y también se puede ver el efecto del tiempo ganado o perdido en cualquier actividad y se refleja en entre muchos otros detalles de trabajo. Los diagramas de red. Una red es un diagrama de un programa o un proyecto
que muestra la secuencia correcta y la relación entre las actividades y eventos que se requieren para lograr los objetivos finales. En la red orientada, las actividades o diagramas de flecha, cada línea o flecha representa una actividad y la relación entre las actividades se representa mediante la relación de una flecha con las demás y cada círculo o nodo representa un evento. Existen también los tiempos de actividad y los tiempos flotantes. El tiempo de actividad es el tiempo que se demorará en la realización, ¿no?, de las actividades. La cantidad total de tiempo en que puede demorarse la iniciación de una actividad sin ocasionar que el proyecto dure más tiempo se denomina tiempo flotante total o TFT. Este tiempo es la cantidad de tiempo por el cual puede demorarse el comienzo de una actividad sin interferir con el de las actividades que la suceden. En la programación de actividades es importante el conocimiento del tiempo flotante disponible, ya que permite el desplazamiento de las actividades dentro del programa para ayudar a normalizar el trabajo y los requerimientos de la planta. También otra de las ventajas importantes que la industria de la construcción ha encontrado en el uso del método de ruta crítica, ¿no?, es la manipulación correcta de los tiempos flotantes libres de un plan de construcción con menos imprevistos, sin exceder el tiempo total del proyecto. ¿Cómo se puede iniciar una red? Para la preparación de una red, que consiste en la división del proyecto en actividades, no es necesario utilizar un orden específico, pero es importante la clasificación por oficios, habilidades, ubicaciones y requerimientos de planta. El segundo paso es formular la lógica de la construcción o el orden específico de las actividades que se vayan a desarrollar. Hay algunas consideraciones para el planeamiento y programación de obras viales, como las geográficas y físicas, por ejemplo, tomar en cuenta todas y cada una de las características de la región donde se vaya a desarrollar el proyecto carretero. Una vez ubicada el área total de la región que se destinará a nuestra futura carretera, se procederá a ubicar los límites naturales, ¿no?, si es que hay ríos, quebradas, mares, etcétera, ¿no? A continuación, se procede a delimitar con los límites políticos de los estados, es decir, cuáles y cuántos son los estados por donde se trazará el camino, ¿no?, por donde se va, por qué localidades o por qué lugares va a pasar. También se debe mencionar los tipos de topografía del terreno por donde se considera el trazo, así también los rumbos, latitudes, longitudes y las superficies que ocupan cada uno de los diferentes tipos de terreno, ¿no? Esto está indicado en el manual de diseño geométrico, ¿no?, para la elección del trazado, donde es importante la topografía, ¿no?, que es uno de las actividades o de los trabajos previos que se debe realizar antes del diseño. Conocer la topografía, qué tipo de terreno va a atravesar la carretera.
También es importante aspectos económicos sociales. Veíamos, igual les mostraba, creo que la primera clase, el manual eh, de la ABC, ¿no? Para la evaluación de proyectos, ¿no? Se debe realizar una evaluación económica social de los proyectos carreteros y atendiendo a sus características de financiamiento y el nivel de participación en los objetivos de desarrollo. Los proyectos carreteros se pueden clasificar de la siguiente manera. Existen carreteras de función social. En este tipo de proyectos se utiliza para su evaluación el criterio del beneficio, ¿no? Para la colectividad. También las carreteras de función social, en este tipo de proyecto se utiliza para su evaluación el criterio de beneficio, ¿no? Que es lo que está repetido. Es lo que veíamos, de siempre buscar el beneficio para la sociedad, para la colectividad. Están las carreteras de penetración económica, que el criterio a utilizar en la evaluación de los proyectos de carreteras pueden evaluarse bajo la perspectiva del desarrollo económico. Y para las carreteras nuevas o mejoradas se evalúan mediante el criterio de rentabilidad económica. El mejoramiento de la carretera actual consiste en una ampliación de sus carriles o la rectificación de los alineamientos horizontales y verticales. Se puede hacer para carreteras nuevas o mejoradas o realizar mejoramientos de carreteras ya existentes. También se puede realizar el mejoramiento mediante de carreteras nuevas o mejoradas mediante una nueva ruta que consiste en generar una opción que una dos centros de población mejorando las características geométricas que contribuyan a obtener ahorros en el tiempo de recorrido, costos de operación, reducción de accidentes, ¿no? Entonces se pueden trazar varias alternativas y ver cuál es la mejor opción para una nueva ruta. Se puede tomar en cuenta aspectos como el terreno en roca, si es que existen muchas obras de arte, como puentes que son más costosos, ¿no? El número de obras de arte, la menor longitud o mayor longitud, menor pendiente, etcétera, ¿no? Para una nueva alternativa. También tenemos el método de análisis para la determinación de zonas vitales. El método de planeación adoptado para cada una de las subzonas combina un subprocedimiento analítico con otro gráfico. El primero, un estudio socioeconómico, tuvo como finalidad descubrir y valorar las características que tiene la población, el grado de aprovechamiento de los recursos naturales, el rendimiento obtenido de las diferentes actividades productivas y los niveles de consumo. En resumen, la investigación ha tenido por objeto, mediante la comparación de ciertos coeficientes, poder encontrar las características las categorías de cada zona según la mayor o menor actividad humana que realicen, para después asignarles prioridades en la construcción de caminos. También está el método de análisis para la determinación, dentro de este método de análisis para la determinación de zonas vitales, la agricultura, ¿no? Que es tomar en cuenta el monto de la producción, el rendimiento de cada cultivo por hectárea
y por trabajador agrícola, el índice de productividad o eficiencia de la tierra, la irrigación, etc. La ganadería es otro de los aspectos, se toma en cuenta el valor de la producción, el tipo de explotación pecuaria, calidad y cantidad de los ganados, la abundancia, escasez y la clase de pastos que existe. También se puede tomar en cuenta la silvicultura, que está relacionado con el valor de la producción forestal, las diferentes especies explotadas, el aprovechamiento eficiente de los bosques, mercados y medios de transporte, posibilidades de la industria de la transformación, etc. Otro aspecto es la pesca, tomando en cuenta el valor de la producción, el cálculo de los recursos marinos, rendimientos actuales, en función de los procedimientos aplicados, perspectivas para la industrialización de los productos pesqueros, problemas y posibilidades. La minería también es otro aspecto para tomar en cuenta el valor de la producción minera, los principales minerales objetos de explotación, el problema de sus mercados, los yacimientos minerales, el transporte, etc. La industria de la transformación, el valor de la producción en las diferentes industrias existentes, si es que hay facilidades para una conveniente localización, la eficiencia y el rendimiento de las industrias establecidas, el mercado y transportes, los diferentes problemas y las perspectivas que se pueden dar. También se toman en cuenta actividades comerciales, el estado actual y las posibilidades de desenvolvimiento, ¿no?, de comercio. El crédito y hacienda, las difusiones y alcances, el crédito de las diferentes ramas para la producción, el crédito refaccionario agrícola y ganadero, el crédito de habilitación y avío, el seguro agrícola, recursos de la hacienda municipal, impuestos, posibilidades y perspectivas, ¿no? También las comunicaciones y transportes del estado actual, el número de vehículos que circulan, las líneas establecidas, posibilidades y perspectivas que puedan darse, posible tránsito inducido y generado, ¿no? Este tránsito inducido y generado, debido a la nueva construcción de la carretera, que al mejorar las condiciones se va a generar, ¿no?, un mayor tráfico. Y también que puedan inducirse o desviarse de otras rutas paralelas que puedan haber en la zona. La economía de caminos, sabemos que los gobiernos dedican los fondos públicos al mejoramiento de carreteras, ¿no?, porque sabemos que estas benefician a la sociedad, pueden sacar sus productos, etcétera, ¿no? Ya sea a toda o bien una parte. Los buenos sistemas de transporte elevan el nivel de toda la economía, proporcionando un transporte expedito de las mercancías, ¿no?, para que puedan transportarlos. Ayudan en mucho a los problemas de la defensa nacional, hacen más sencillas la prestación de servicios comunales, tales como la policía, la protección contra incendios, atenciones médicas, etcétera, ¿no?, servicios escolares, etcétera. Dentro de lo que es la economía de caminos, existe un marco para los estudios económicos en carreteras,
¿no? Estos estudios económicos se relacionan con la predicción de los hechos futuros. Esto es las consecuencias monetarias anticipadas de diferentes cursos de acción. Dentro de los costos de carreteras, vemos elementos de costo que se tienen que tomar en cuenta. El primer costo total en la mejora de un tramo de carretera incluye los gastos de diseño y de ingeniería, los gastos para adquirir los derechos de vía, como habíamos visto, tiene que haber un programa de reposición de pérdidas, ¿no? Del PRP. También los costos de construcción del camino, las estructuras que haya que realizar, los pavimentos, ¿no? La selección de los tipos de costos que se incluyen o se excluyen de los estudios económicos requiere un análisis directo y cuidadoso. También es importante los pronósticos del tránsito, ¿no? Uno de los factores dentro de lo que es la planificación, la proyección futura de la carretera, eh, uno de los factores más importantes que debe considerarse en el análisis de la sección transversal de un camino y en general en un proyecto de todo tipo de obra vial es estimar el volumen de tránsito que circula y circulará a lo largo de la misma. Esta estimación del volumen de tránsito, sabemos que tenemos, cuando realizamos estudios de carreteras nuevas o mejoramientos de caminos, tenemos que ver el origen y el destino, ¿no? Hacer estudios de tráfico que se pueda luego realizar una buena proyección del volumen que va a circular a lo largo de la vida útil de la carretera. Entonces se toma en cuenta no solamente el tránsito normal, sino también ese tránsito generado y el inducido que pueda darse, ¿no? La auscultación permanente de las infraestructuras viales también es importante, ya que proporciona la información básica para la toma de decisiones respecto al mantenimiento y ampliación. Esto también veíamos la importancia en la primera clase, ¿no? Cuando hablábamos de la gestión vial, ¿no? Existen dos métodos básicos de aforo, que pueden ser el mecánico, que es aquel que realizan los aforos automáticamente, y el manual. Los anteriores métodos permiten conocer el grado de ocupación y las condiciones en que se operarán las vialidades. Los pronósticos del tránsito. Con el objeto de actualizar y detallar las características del tránsito en un tramo de carretera, deben realizarse aforos de corta duración bajo la observación de importantes aspectos locales, como puede ser el entorno agrícola. Luego, no se ha establecido una duración estándar para efectuar un aforo de tránsito. Esto supone una cierta libertad para elegirlo. Uno de los criterios que debe seguirse en la elección es considerar el grado de precisión que se va a desear y la variabilidad de los volúmenes a lo largo de la semana. En general, se recomienda periodos de 3 horas a 5 o 7 días. Dentro del manual que les mostraba para la evaluación de proyectos que tiene la ABC, explica detalladamente cómo se puede realizar estas estimaciones, ¿no? De los pronósticos del tránsito.
se recomienda el aforo de una semana completa, ¿no? Las 24 horas del día. Pero existen también, como dice aquí, ¿no? También periodos de 3 horas y 5 o 7 días, dice, ¿no? Hay algunos que aforan 3 días a la semana, 2 días hábiles y un día inhábil en horas pico, dependiendo de la ubicación también o de qué tramo se quiera aforar. Si ya es carretera, generalmente la ABC indica dentro del manual 7 días, ¿no? Luego, la demanda de transporte es producto de la interacción entre el espacio de las actividades socioeconómicas y el pronóstico de su magnitud es decisivo para predecir los volúmenes de tráfico que se manifestarán en una instalación de transporte cualquiera. Así. Voy a mostrarles esa partecita para los que quieran revisarlo. Me dan un minutito. Con respecto a lo que estábamos viendo en la diapositiva, hablábamos o le mostraba, si no recuerdo, la primera clase, este manual de metodología de evaluación de proyectos viales, que si bien habla mucho de la parte socioeconómica y de la evaluación económica, en esta parte del... Quiero mostrarles muy rápidamente. Hay primero las condiciones sin proyecto y luego con proyecto, ¿no? Aquí, en la información básica para la evaluación de proyectos, aquí, en la... Voy a ampliarlo un poquito más. Ahí. En la metodología del acopio de datos para la evaluación de un proyecto vial, es importante el estudio de tráfico, ¿no? Saber la cantidad de vehículos. Entonces aquí ahí explica la preparación del estudio de tráfico con las actividades que componen esta fase, la elaboración de formularios de encuesta y conteo, la preparación de manuales, la contratación del personal, el entrenamiento del personal, ¿no? Y para estas tareas se seleccionarán aforadores y encuestadores que tengan en lo posible un buen conocimiento de la región. Las encuestas serán supervisadas constantemente por personal con probada experiencia en esta actividad. Para el estudio se elaborarán formularios de encuestas apropiados. Todo este trabajo será supervisado por personal que ha tenido experiencia previa en este tipo de tareas. Aquí en el manual explica detalladamente el trabajo de campo para el estudio de tráfico. Aquí se indica de que el objeto de un estudio de tráfico es el de poder proyectar la demanda que tendrá la carretera si es que se ejecuta el proyecto.
Como parte del estudio se debe tipificar dicho tráfico en tráfico normal, tráfico generado y tráfico desviado. El tráfico normal es el que ya existe en la carretera y que permanecerá en ella aun cuando no se ejecute el proyecto. El tráfico generado es el que se produce por efecto de la ejecución del proyecto y que no existía previamente. El tráfico desviado es el existente en otras vías alternativas o modos alternativos, que es atraído a la carretera por los mejoramientos que se hagan en ella como consecuencia del proyecto. Previa a la proyección de los datos, se debe considerar un factor de estacionalidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros hablamos de tráfico promedio diario anual, entonces está referido al año. Lo ideal sería aforar los 365 días del año para tener un TPDA, ¿no? Pero sabemos que eso es muy difícil, muy complicado y no se hace, entonces se afora en periodos muy cortos, como por ejemplo les decía los 7 días, y se utiliza un factor de estacionalidad para poder proyectar, ¿no? Este factor de estacionalidad permita expandir los datos al año entero. Es decir, que sobre la base de información histórica del propio flujo vehicular o de rutas complementarias, o en su defecto de actividades económicas directamente relacionadas con el tráfico. Se deberá estimar un factor que normalice los datos al promedio anual. Para proyectar el tráfico normal, se deben realizar las encuestas origen y destino y conteos de tráfico. Este tráfico crece con el crecimiento de la economía, y para proyectarlo se deben aplicar tasas de crecimiento indicativas de factores explicativos de su propio crecimiento, tales, por ejemplo, su propia tendencia histórica, ¿no? Puede que para esa proyección del tráfico tengamos información de años anteriores, que es lo ideal, y se puede hacer como una proyección eh, de su propia tendencia histórica, y poder determinar factores relacionados con el sector transportes o indicadores económicos generales de la región o del país. En estas encuestas, las variables principales que serán investigadas son el tipo de vehículo, el número de ejes, el peso del vehículo vacío, la capacidad, el tipo de combustible, el motivo de viaje, el número de personal de conductores y ayudantes, número de pasajeros del vehículo, número de asientos, origen y destino, el tipo de carga, el peso de la carga, el porcentaje de utilización de la carga, etc. El trabajo de campo, que complementará los datos obtenidos en la fase de recopilación de información de fuente secundaria, será realizado en forma específica a través de conteos de tráfico o estudios de origen y destino, que llevará, aquí indica, ¿no?, que se llevará a cabo en un periodo de 7 días y 24 horas día. Los conteos y encuestas se efectuarán en puntos a determinarse. Eso también es importante porque tiene que haber en forma conjunta, dice, con los representantes de la ABC, de acuerdo a un análisis e identificación de puntos de cruce y direccionamiento que permita cuantificar el tráfico actual que transcurre en el tramo carretero estudiado. Como parte de esta etapa se efectuará un estudio de velocidades, que comprende la estimación de velocidades en los tramos de carretera estudiados con el fin de determinar los ahorros en los tiempos de viaje por tipo de vehículo y dirección del viaje. El procesamiento y diagnóstico del tráfico actual comprenderá la zonificación de acuerdo al área de influencia del proyecto. Sabemos que cuando hacemos un proyecto hay un área de influencia directa y un área de influencia indirecta. Y toda esta información serán procesados en un modelo computarizado para facilitar su análisis.
el tema del tráfico, como veíamos en las diapositivas, es fundamental, ¿no? Para poder realizar el diseño y la planificación de la carretera. En este manual luego indica la configuración y vehicular por tipo de ejes, ¿no? Y aquí muestra la clasificación. Esto también es importante. Dentro del ABC existe los 12 tipos de vehículos, y hay las motos también lo consideran, creo, como el tipo de vehículo 13. La clasificación es una ordenación técnico-administrativa de vehículos motorizados que son impulsados de forma mecánica o por electricidad, que circulan por la vía pública, en el cual cualquier persona o mercancía puede ser transportada. Existen los vehículos livianos y pesados, con una breve descripción de los mismos. Aquí en el manual, dentro de lo que es la flota vehicular, están los vehículos livianos, el transporte de pasajeros y el de carga, los vehículos pesados, que también pueden ser de pasajeros o de carga, y la configuración vehicular por tipos de ejes que circulan por la red fundamental, que tienen estas características. Y aquí tenemos esta imagen, donde nos muestra las diferentes clases de vehículos. Hay un gráfico que está bien específico con los diferentes modelos para poderlos identificar, y su descripción, ¿no? Indica hasta, por ejemplo, hasta 15 pasajeros, hasta 21, si tienen la cantidad de pasajeros y el número de ejes. Entonces ahí podemos ver los diferentes tipos, y como les decía, el último son las motocicletas, que estas motocicletas, que si bien entra para los estudios de tráfico, pero por ejemplo para el cálculo del pavimento solamente se consideran hasta el tipo 12, hasta otros vehículos, ¿no? Que son los como tractores, maquinarias de construcción, agrícolas, etc. Aquí para las encuestas origen-destino están los diferentes tipos de camiones. Utilizan una tipificación, una configuración de ejes y una nomenclatura, que también está aquí detallado, que está referida a los ejes simples o duales, ¿no? Hay los diferentes instrumentos para el levantamiento de la información. Es importante las actividades de los conteos vehiculares clasificados, las encuestas origen-destino y el estudio de velocidades. Y ahí en el manual indica claramente cómo se deben realizar los conteos vehiculares clasificados. Existen las tablitas, los formularios de campo para el conteo en el sentido A y B, y están dados por periodos de intensidades de 15 minutos. El sentido A y B. El sentido de A a B y de B a A, ¿no? Aquí está los tipos de vehículos según la clasificación. También hay un formulario cuando se tiene un aforo en un punto del cruce tipo T. Aquí está el esquema y también hay un formulario. El detalle para las encuestas, cómo se deben realizar las encuestas origen-destino, cuyo objetivo de estas encuestas es el de recolectar en el terreno aquella información que permita conocer las terminales del viaje, los movimientos y otros parámetros que tienen que ver con los hábitos y patrones de los viajes vehiculares preponderantes en la carretera de estudio.
En cada estación de encuesta serán efectuados por el método de entrevista, ¿no? En el costado del camino para los dos sentidos de circulación del flujo vehicular en forma paralela y simultánea a los conteos vehiculares. Y se deben realizar de forma simultánea a los conteos vehiculares. Para la encuesta también hay un formulario. En este formulario podemos ver este formulario de campo para la encuesta, donde está el número de hoja, la estación, la fecha, el encuestador. Generalmente está casi todo codificado, ¿no? El día, la hora, de qué hora a qué hora. El sentido, la clase de vehículos, el tipo de camión, el origen, de dónde viene, a dónde va, el motivo de viaje, si es turismo, recreo, negocio, trabajo. Para los pasajeros, el número de asientos, el pasaje, el número de personal, combustible, si es a diésel, gasolina o gas natural, el peso del camión vacío, es una estimación, o si es que cuenta el estudio con balanzas, es el peso, ¿no? Para poder pesar. La carga, la capacidad, la capacidad de carga y la total transportada. Y aquí se colocan algunos artículos con su peso. Los artículos más importantes, ¿no? El número de placa, la marca y el modelo de vehículo. También hay un detalle del estudio de velocidades, que puede ser dentro del estudio está la velocidad de recorrido total, la velocidad de crucero. Bueno, y hay una planilla para el estudio de velocidades, que también es tan importante. Y la velocidad de punto, que esto es a flujo libre, ¿no? En una distancia corta, digamos, de 25, 50, 100 metros, a veces toman la velocidad de punto. Y dice que en cada punto se deberá tener una muestra mínima de 30 datos por cada sentido de circulación. La variación de las velocidades de punto será representada en histogramas de frecuencias relativas y acumuladas. Y también hay un formulario para la recolección de este tipo de velocidad. Este es el formulario. Y bueno, aquí ya luego indica el procesamiento, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte quería mostrarles que es importante tomar en cuenta, y dentro del manual también está explicado eso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, consulta tal vez? Bueno, Chingue, quería saber si hay algún programa, algo para aterrizar, ¿no? Todo el diseño o la encuesta, más o menos, teniendo los datos. Algún programa no conozco, pero sí, digamos, así como lo vimos, esas planillas, hay todo tabulado en Excel. Pasa de que en los estudios de tráfico em, se realizan, como veíamos, puede ser de forma manual o de forma automatizada, ¿no? Cuando es de forma automatizada, con cámaras, hay empresas que realizan ese tipo de estudios, y que luego, por ejemplo, a través de imágenes o cámaras, luego es el procesamiento en la computadora, y eso ya lo jala a un Excel o a una base de datos, ¿no? Del tipo de vehículo, etcétera. Existen empresas, he visto algún estudio, si no me equivoco, en Santa Cruz, hay varios
tanto para los estudios de carga y también para los aforos vehiculares. Pero así libres, digamos, que estén para programas, no, generalmente están ligados a equipos, ¿no? Que vienen, que una vez que uno realiza la compra del equipo, puede tener, estar vinculado tal vez a algún programa para poder obtener los datos. O no sé si hay alguno de los participantes que tenga experiencia de haber trabajado con alguna empresa que no se haya realizado el estudio de tráfico de forma manual, sino automatizada, tal vez nos podría compartir su experiencia. ¿Ninguno? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Tal vez. Vamos a ver ahora esta otra presentación. Están viendo, ¿no? La presentación dice manejo y administración de obras. Esto ya está ahora más enfocado, bueno, a la administración de obras en general. La administración de la construcción es definida como un sistema integrado de métodos aplicables a la dirección de todas las fases de los proyectos de construcción, ¿no? Abarcando los procedimientos técnicos necesarios desde su inicio o concepción a nivel de ideas o planes hasta su construcción y posterior finalización. Este proceso incluye las etapas de planificación, programación, implementación, dirección y control de proyectos, como veíamos, ¿no? Las variables dentro de la administración de la obra, tenemos el costo directo y costo indirecto. Dentro del costo directo podemos encontrar todas las partidas necesarias que se necesitan ejecutar para poder construir una obra. Dentro de una obra sabemos que hay cimentaciones, instalaciones hidrosanitarias, dependiendo, ¿no?, el tipo de obra, estructuras, etcétera. Diferentes actividades. Todos estos trabajos o partidas o actividades deben calcularse el costo de la respectiva mano de obra y el costo del equipo necesario para llevar a cabo esos trabajos. Y también tenemos un costo indirecto, que tomamos en cuenta los factores o variables, como los costos administrativos del mantenimiento de oficinas, seguros, finanzas, diferentes aspectos que incluyen o que están dentro, ¿no?, del trabajo, de la capacitación del personal, las diferentes comunicaciones, etcétera. Las rentas, impuestos. El proceso de planeación se decide anticipadamente qué, quién y cómo, cuándo y por qué será el proyecto. La organización, que depende del tipo y la cantidad de obras a construir, los contratos a supervisar que pueden requerir. La dirección implica fundamentalmente dirigir todos los componentes que intervienen en un proceso constructivo para terminar satisfactoriamente los trabajos contratados, tanto en calidad, tiempo y costo. Y el control
una obra de construcción se deben controlar los tiempos de acuerdo a los programas de obra, la calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas, los costos y los recursos adquiridos por la empresa. Cualquier interferencia que afecte a estos parámetros, que no sea detectado a tiempo, va a repercutir de manera negativa en los objetivos finales del proyecto. Estas acciones deben ser regularizadas por normas legisladas, donde son de forma medible mediante la supervisión, ¿no?, que veíamos que es la encargada de velar la calidad y el buen desarrollo de la obra. ¿Quién es el administrador de obra? Cuando hablamos de administración, al inicio veíamos que administración engloba varias cosas, ¿no? Entonces, podemos hablar a nivel institucional, pero también aquí estamos viendo dentro de lo que es una obra en particular. El administrador de obra opera cordialmente con la cadena de mando normal dentro de la organización o dentro de lo que es la empresa. Debe dirigir y evaluar la obra, también debe planificar, proponer e implementar políticas de administración de obra, control de la logística, planillas, contabilidad, la tributación, asegurar la finalización del proyecto mediante los compromisos contractuales, cautelar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y medio ambiente. Y también aquí vemos preguntas que debe responderse un administrador. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuánto dinero está disponible para hacerlo? ¿Y qué también está la obra? Esas son algunas de las preguntas que debe responderse, ¿no?, un administrador. ¿Cuáles son los factores claves para una buena administración de obras? Hay que tomar en cuenta el tiempo de ejecución holgado que pueda darse dentro de una obra. También los proyectos de construcción y estudios auxiliares completos, que estén completos. La disponibilidad de mano de obra calificada, la disponibilidad para materiales de calidad, el clima y ubicación favorable, la experiencia en el tipo de obra a ejecutar, las relaciones cordiales entre los protagonistas de la obra, siempre buscando el fin común, que es lograr el objetivo, lograr el desarrollo de la obra de la mejor manera, ¿no? La administración eficiente y responsable. ¿Qué es el manejo de obras? Durante la ejecución de una obra se dan varios tipos de manejo, como pueden ser el manejo de personal en obra. Es lo más importante en una empresa durante la ejecución de una obra, o sea que define el éxito que pueda llegar a tener el desarrollo de un proyecto en ejecución. También el manejo de materiales, ¿no?, que es una operación o tarea dentro de un proceso productivo cuyo propósito es colocar un material en un lugar y o posición determinado, para lo cual se debe contar con el personal capacitado para manipular estos materiales. También es fundamental el manejo de seguridad en obras. Las obras de construcción contienen diferentes tipos de riesgos que las convierten en lugares potencialmente peligrosos para los trabajadores.
por lo cual la prevención y adecuada capacitación es fundamental. También el manejo de residuos de construcción e impacto ambientales. Se pretende informar y difundir las principales obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en la gestión y manejo de los recursos generados por las actividades de la construcción y demolición en obras menores. Entonces hay varios tipos de manejos, ¿no? Dentro de uno de estos manejos de seguridad en obras quería mostrarles, hay un ejemplo que alguna vez he dado en un curso de ética que me parece importante mostrarles. Es un dilema ético con respecto al manejo de seguridad en obras. A ver si es que lo encuentro enseguidita. A ver, un minutito. Alguien que escuche su micrófono. Ahí está. No puedo. ¿Podría apagar su micrófono, por favor? Yo no puedo apagarlo desde aquí, no sé cómo se puede apagar. Gracias. A ver. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden ver? Gracias. Ya. Aquí creo que es importante también dentro de lo que es un buen administrador de la obra, tener ética, ¿no? Aquí hay un ejemplo que había encontrado, es de México. Vamos a ver. La descripción del caso dice: en una importante obra de construcción en la Ciudad de México, específicamente un edificio de 50 pisos situado sobre una concurrida avenida, se presentó un incidente trágico. Durante la excavación para 10 sótanos, alcanzando una profundidad de 35 metros, los camiones del sindicato habitualmente ingresaban al sitio para cargar y descargar materiales. Estos camiones eran operados por choferes afiliados al sindicato, pero no eran empleados directos de la obra. En un día de intensa lluvia, los choferes estacionaron dentro del terreno de la construcción para colocar lonas en sus vehículos, evitando así ser detenidos por las patrullas de la vialidad de México, de la Ciudad de México, debido a que la carga descubierta podría considerarse una infracción. Uno de los choferes, mientras realizaba esta tarea,
resbaló a causa de la humedad en las redillas metálicas del camión. Desafortunadamente cayó sobre una varilla de acero que carecía de su tapón protector, un elemento de seguridad que tiene un costo menor a $0.20. La varilla, dólares o pesos será, ¿no? Pero es un costo bien menor. La varilla se incrustó en su abdomen y salió por su espalda. Trágicamente, el chofer se extrajo la varilla por su cuenta, lo que provocó una hemorragia masiva y falleció en el lugar del accidente. La constructora se encuentra en una encrucijada ética debido a que el accidente ocurrió dentro de su predio, aunque el fallecido no era un empleado directo de la empresa. El residente de obra, en un intento por evitar la detención de la construcción, que podría desencadenar una investigación prolongada con costos significativos, solicitó una ambulancia privada y reportó que el accidentado aún estaba vivo al ser recogido, aunque falleció en el trayecto al hospital. Dilema ético. Bueno, un dilema ético es una situación en la que una persona se enfrenta a decisiones conflictivas que involucran cuestiones morales o éticas. En este caso, el dilema ético se centra en la responsabilidad y la integridad en el manejo del accidente. Para el análisis de los hechos existen varias dimensiones éticas clave. Uno es la responsabilidad por la seguridad en el lugar de trabajo. Aunque el chofer no era un empleado directo de la constructora, el accidente ocurrió en ella. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad de la empresa constructora en garantizar un entorno seguro, no solo para sus empleados directos, sino también para cualquier persona que entre en el sitio, incluidos los contratistas y afiliados al sindicato. La integridad en la respuesta al accidente, punto 2. La decisión del residente de obra de solicitar una ambulancia privada y reportar falsamente que el accidentado estaba vivo al momento de ser recogido, con el fin de evitar una investigación que detenga la construcción. Plantea serias preocupaciones éticas. Se pone en juego la integridad y la honestidad de la empresa en su respuesta a los accidentes, así como la disposición a sacrificar la transparencia por evitar consecuencias financieras y retrasos en el proyecto. Punto 3. El cumplimiento de las normas de seguridad. La falta de un tapón protector en la varilla, un elemento básico de seguridad y de bajo costo, sugiere un descuido en el cumplimiento de las normas de seguridad. Esto plantea preguntas sobre la diligencia de la empresa en mantener estándares de seguridad adecuados, incluso en aspectos aparentemente menores pero críticos. Punto 4. El manejo de las consecuencias del accidente. El dilema de cómo manejar las consecuencias del accidente, tanto en términos de atención médica inmediata como en las investigaciones posteriores, es un problema ético significativo. Se trata de equilibrar la necesidad de mantener la operación del proyecto con la obligación moral y legal de responder adecuadamente a un accidente grave en el lugar de trabajo. El dilema ético involucra cuestiones de responsabilidad por la seguridad, integridad en la gestión de accidentes, cumplimiento de las normas de seguridad y el manejo ético de las consecuencias del accidente. Estas consideraciones deben sopesarse contra las presiones financieras y operativas de continuar con el proyecto de construcción. Entonces, hay algunas acciones.
Estas acciones describen las acciones o decisiones tomadas por las personas involucradas hasta el momento o cómo estas acciones han ocurrido al dilema ético, han contribuido al dilema ético. El encargado de la seguridad de la obra omitió poner el tapón en la punta de la varilla, lo cual es una omisión seria. El trabajador extrae la varilla por su cuenta de haber existido un protocolo de acción y una persona encargada de actuar si hubiera impedido este error. El encargado de la obra pide una ambulancia particular y miente al decir que el trabajador se encontraba con vida. El encargado de la obra omite llamar al Ministerio Público y dar aviso de lo sucedido para mantener a las autoridades al tanto de lo sucedido. Las consecuencias. Se menciona las consecuencias que han surgido como resultado de las acciones tomadas o las decisiones previas en el caso, ¿no? Esto puede incluir impactos en las personas involucradas o en otros interesados. Al no haber usado los tapones protectores en la punta de cada varilla, se violaba una norma de seguridad. Al no haber impedido que el trabajador extrajera por sí mismo la varilla, se provocó el desenlace catastrófico. Al mentir acerca del momento de la muerte del trabajador, aunque aparentemente se deslinda a la constructora de la responsabilidad, se da lugar a un nuevo problema por falsear los datos del caso. Al no dar aviso a las autoridades, se incurre en una nueva falta legal. Preguntas detonantes de la discusión, diseñada para iniciar un debate, ¿no? Estas preguntas suelen ser abiertas y pueden llevar a una reflexión profunda. Aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿tiene la empresa constructora alguna responsabilidad ética o legal hacia los trabajadores que no son empleados directos, pero que trabajan en sus sitios? ¿Deberían las empresas garantizar la seguridad de todos los individuos presentes en sus obras? ¿Fue ético por parte del residente de obra solicitar una ambulancia privada y reportar falsamente que el accidentado aún estaba vivo? ¿Qué principios éticos se violaron en este proceso? ¿Fue negligente la empresa al no proporcionar los tapones protectores de varillas, incluso si su costo es bajo? ¿Cómo afecta esto a la percepción de la empresa en cuanto a su compromiso con la seguridad? ¿Cuál debería ser la prioridad inmediata después de un accidente grave en el lugar de trabajo? ¿La atención médica del trabajador o mantener la operación del proyecto? ¿Se justifica la acción del residente de obra en busca de evitar una investigación prolongada? ¿La empresa tenía protocolos de seguridad adecuados en su lugar para manejar situaciones de emergencia como esta? ¿Qué medidas podrían haberse tomado para prevenir este accidente y cómo podrían haberse seguido protocolos más efectivos? ¿Cuáles son las implicaciones legales y éticas de no informar adecuadamente a las autoridades sobre el accidente? ¿Cuál es el equilibrio entre mantener el proyecto en marcha y cumplir con las obligaciones legales y éticas? ¿Cómo pueden las empresas equilibrar las presiones financieras y operativas con la responsabilidad moral y legal en situaciones como esta? ¿Existen medidas que podrían tomarse para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro? El discernimiento ético abarca una serie de componentes esenciales que incluyen la conciencia individual y social, la comprensión de la ley natural, la adhesión a normas morales, la aplicación de principios éticos e incorporación de valores y virtudes, así como la orientación proporcionada por los diferentes códigos de ética, ¿no? A la luz de los siguientes principios éticos, ¿cuál habría sido la forma ética de proceder? Bueno, eso ya son preguntas de ética, ¿no?
siguiendo el imperativo categórico de Kant, que establece actúa de tal manera que puedas desear que tu acción se convierta en una norma universal a su conducta, ¿cómo debería haber actuado el encargado de obra? Aplicando la formulación humana del imperativo categórico, que nos insta a tratar a cada persona como un fin en sí misma y no como un medio para un fin, ¿cuál habría sido la decisión adecuada por parte del director de obra? ¿Cómo se habría aplicado el principio formal de moralidad que sostiene que el bien común prevalece sobre el bien privado siempre que sean de la misma naturaleza, en consideración a la ley moral natural que nos insta a hacer el bien y evitar el mal? ¿Consideras que el director de obra cumplió con este mandato? Dada la magnitud de la obra en cuestión, sería importante contar con un paramédico para abordar estos accidentes de manera más profesional. Sería relevante identificar las virtudes y vicios presentes en la conducta de las personas involucradas en este caso. Y aquí tenemos la resolución, ¿no? Que se refiere a una decisión o solución tomada para abordar un problema o conflicto específico. La resolución del caso, después de haber sido analizado detalladamente y aplicando los principios, nos daría, los principios éticos, nos daría como respuesta que es correcto que el encargado de obra tenga la obligación profesional de cumplir en tiempo y forma con la ruta crítica acordada y establecida. El accidente pondría en riesgo el cumplimiento de los pasos acordados, con el consiguiente retraso en la entrega de la obra y el cobro de las multas correspondientes. Al tratarse de la vida de una sola persona que fue puesta en riesgo por un descuido, lo primero debió haber sido hacer todo lo posible por salvaguardar su vida. Todas las demás premisas pasan a un segundo plano. Y bueno, aquí ya yo les voy a dejar el documento, los que quieran. Hay unas preguntas. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Ustedes qué harían? Dice, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa constructora en garantizar la seguridad de todos los individuos en el sitio de construcción, incluidos los contratistas y afiliados al sindicato? ¿Cuál elegirían ustedes? A. La empresa constructora solo es responsable de la seguridad de sus empleados directos y no tiene obligaciones hacia contratistas o afiliados al sindicato que estén en el sitio de construcción. B. La responsabilidad de la empresa constructora se limita a proporcionar información sobre los riesgos en el sitio de construcción, quedando la seguridad de contratistas y afiliados al sindicato a su propio criterio. C. La empresa constructora tiene una responsabilidad limitada que solo cubre la implementación de señalizaciones de seguridad en el sitio, sin preocuparse por la formación o el equipo de seguridad personal para los trabajadores no directos. O D. La empresa constructora es responsable de garantizar un entorno seguro para que todos los individuos en el sitio de construcción, incluidos los empleados directos, contratistas y afiliados al sindicato, asegurando que se cumplan las normas de seguridad y proporcionando la formación y el equipo necesario. ¿Cuál elegirían ustedes como respuesta a esta pregunta? Rubén Calderón dice la D. Víctor León, la D. Sí, ¿no? Todos coincidimos en la D. ¿O hay alguien que no opine igual? Bueno. Y así, dentro de este documento hay varias preguntas relacionadas al dilema ético, ¿no? Creo que son 20 preguntas. Bueno, es importante, les decía, yo les voy a dejar, considero que es importante
tomar en cuenta dentro de la planificación todos los aspectos relacionados a lo que veíamos, ¿no? En la diapositiva, la seguridad, o sea, como encargados del manejo de obras que nos va a tocar en algún momento, el manejar el personal en obra, el manejo de materiales, la seguridad y los diferentes residuos e impactos ambientales. No sé si es que tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Quería consultarles si es que podemos pasar hoy día por lo menos una media horita más y mañana, o prefieren, para recuperar este tiempo perdido, que ha sido por mi culpa, tal vez disponer una sesión extra o tal vez algún día de la semana o el completar hoy día una media horita y mañana otro tiempo, digamos, ¿no? Para completar lo que falta. ¿Cómo preferirían? Porque ahorita ya son las 10. Podemos pasar una media horita más hoy día y mañana completar otro día. David Sanabria. ¿Alguien más? La clase de mañana va a estar referida a la tarea que tienen hasta hoy día para presentar. De igual manera que la anterior, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con la tarea. Entonces, eso también quería recordarles de que hasta hoy día a las 23:59 tienen para presentar la tarea. Completar otro día, por favor. Muy bien, ya que los que se han manifestado, podemos quedar mañana para completar lo que nos falta otro día. Hoy y mañana, Rubén Calderón. Ya. Me gustaría saber los demás qué dicen, así para tomar en cuenta lo que diga la mayoría, por favor. Tal vez, mi preocupación es de que tal vez ya han programado a las 10 otra actividad o... sí, está bien otro día, dice, ¿no? Ya, entonces vamos a cerrar aquí nomás la sesión y de todas maneras esa otra clase no va a ser obligatoria ya asistir porque en realidad ha sido por un inconveniente que he tenido, no ha sido culpa de ustedes. Entonces, de todas maneras, vamos a quedar el día de mañana para recuperar ese tiempito, ¿no? Para cerrar algunas ideas principales de lo que vayamos a ver el día de mañana. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana para realizar la tarea. Que pasen buenas noches. Gracias. Bueno, Pero así que mañana. hasta mañana.